Buenas tardes, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a la cuarta actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular, presentación de la información financiera. En ese sentido, vamos a hablar un poquito de los parámetros que ustedes van a realizar en esta última actividad evaluativa. Y vamos a dar como especie de un repaso de todas las unidades que vimos a lo largo de todo el trimestre. Fíjense una cosa, aquí en este caso voy a hacer mención a la NIC 1, que tiene que ver con la presentación de los estados financieros. Esta NIC nos señala cómo deben ser presentados y su objetivo es básicamente señalar las bases acerca de la presentación que deben tener los estados financieros en forma general, a fin de asegurar que los mismos puedan ser comparables, tanto los mismos de la misma entidad como cuando se va a realizar alguna comparación en entidades diferentes que pertenezcan al mismo ramo en un momento dado. Es importante señalar que en ese caso los estados financieros tienen unas características muy particulares que ustedes deben tomar en consideración porque he visto que los errores que ustedes presentan cuando los han ejecutado en otras actividades tienen que ver con la conceptualización que ustedes realizan de algunas cuentas, así como también de que muchas veces no le colocan el nombre de la entidad al estado financiero. Recuerden que los estados financieros no solamente es la realización de los mismos, no solamente pueden ser utilizados dentro de la organización, sino que muchas veces pueden ir a terceros, por ejemplo, como en el caso de instituciones financieras, si en la entidad va a percibir un préstamo y le solicitan los estados financieros. Entonces, por eso es importante que ustedes lo hagan tal cual lo van a ver ustedes en la realidad que se van a encontrar dentro de una organización. Los estados financieros, como se los he mencionado a lo largo de todo el trimestre, tenemos el, el estado de resultados, que en ese caso representa lo que son los ingresos y egresos en un periodo determinado que tiene la empresa. Lógicamente, el estado de situación financiera, que es una imagen del valor de los bienes que tiene la organización en un periodo determinado y que lo que ustedes realicen en el estado de resultado que da como finalización de la utilidad o pérdida del ejercicio, lógicamente se va a reflejar en el estado de situación financiera. Tenemos también lo que es el estado de flujo del efectivo, que es un estado financiero muy importante dentro de cualquier entidad, ya que muestra los movimientos de cómo se movió el efectivo a lo largo de un periodo determinado. Y tenemos el estado de cambios del patrimonio, que muestra, lógicamente, como su nombre lo indica, los cambios que ha tenido el patrimonio a lo largo también de un periodo o en su defecto cuando usted realiza la comparación de dos estados financieros a lo largo de esos dos periodos que usted está reflejando en, en los estados financieros, valga la redundancia, de la entidad. Hay una cosa muy importante que debemos señalar, que en el caso de, del objeto que se persigue con lo que son los estados financieros, viene dado en que se debe suministrar información acerca de cómo es el comportamiento desde el punto de vista financiero de la organización. Asimismo, eh, es de utilidad para una gran variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones acertadas en cuanto a los resultados que tengan esos estados financieros. Como ustedes pueden observar, como bien lo dije anteriormente, el estado de resultados señala lo que son los ingresos,
En ese caso viene representado por lo que son las ventas y lo que son los gastos que vienen representados, digamos, el costo de venta, lógicamente, si es una empresa fabril, en los gastos que ha incurrido para producir las ventas y, lógicamente, los gastos que se han suscitado a lo largo de un periodo que han dado como resultado una pérdida o utilidad dentro de lo que es el ejercicio. Fíjense que los estados financieros todos están relacionados, uno no funciona sin el otro. Por ejemplo, en el caso de la utilidad o pérdida del ejercicio, esa utilidad o pérdida del ejercicio se va a ver reflejada en el estado de situación financiera. Como ustedes pueden ver, en el estado de situación financiera tenemos todo lo que es la parte de los activos que vienen representados por lo que es caja, banco, que es el efectivo con que cuenta la organización para pagar sus obligaciones a corto plazo, las cuentas por cobrar, los inventarios y todo lo que es el activo no corriente que viene representado por lo que es terrenos, edificios, maquinaria, franquicias, cualquier tipo de, digamos, de bienes que tenga la empresa, que lógicamente dentro del estado de situación financiera se van a ver reflejados. Si tiene depreciación acumulada, va a disminuir el valor del activo. En el caso de los pasivos, tenemos los pasivos corrientes, que son todas aquellas deudas que tiene la empresa contraída a corto plazo, y tenemos los pasivos no corrientes, que en ese caso son, digamos, las deudas a largo plazo, que por excelencia, en la mayoría del gran parte de los estados financieros que hemos visto a lo largo del trimestre, es la hipoteca o en su defecto el arrendamiento financiero. Y lógicamente todo lo que conforma el capital contable, que viene reflejado por el capital social, las utilidades retenidas, el superávit, la reserva legal y lógicamente los resultados, que bien pueden ser reflejados como una utilidad o como una pérdida en un periodo determinado. Adicional a ello, otro estado financiero muy importante, que es el estado de flujo del efectivo, que tiene lo que son las actividades de operación, que en ese caso son las actividades propias de la empresa, por ejemplo, las cuentas por cobrar, los proveedores por pagar, cómo se mueven los inventarios a lo largo de un periodo determinado, que tiene que ver con la operatividad de la empresa. Las actividades de inversión, lógicamente, que tienen que ver con si la empresa ha invertido en adquisición de maquinarias, de vehículos, de terrenos, y las actividades de financiamiento, que lógicamente vienen dados por cómo la empresa se ha financiado para lograr una serie de parámetros que muchas empresas puede ser que las tengan y otras no. Todo eso va en concordancia con el estado de situación financiera. El saldo final de efectivo que ustedes les da en el estado de flujo del efectivo representa el activo disponible que ustedes tienen en el estado de situación financiera. Porque muchas veces cuando ustedes hacen la sumatoria de lo que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, muchas veces ese saldo final del efectivo no les da igual al estado de situación financiera por algunos errores que se presentan dentro de lo que es, de que se ven reflejados dentro de lo que es el estado de flujo del efectivo. Y lógicamente también el estado de variaciones en cuanto a lo que es el patrimonio, también debe ser el saldo final que usted tiene en el estado de situación financiera. Si son dos estados financieros, se sobreentiende que el estado financiero del año inmediatamente anterior representa lógicamente el saldo inicial con todos los movimientos que tuvo la empresa, y en ese caso, el saldo final son de los movimientos del año correspondiente que usted está comparando, es decir, el año actual. Por eso es importante que ustedes tengan claro esto. Otra cosa, si ustedes van a realizar un estado de situación financiera consolidado, que ustedes van a colocar solamente, digamos, los totales, ustedes tienen que desglosar aparte cómo llegaron a ese total. Porque cuando ustedes vayan a realizar
digamos que ustedes vayan a realizar los estados financieros, ustedes los estados financieros los tienen que estar representadas todas las cuentas que ustedes utilizaron para dar esos valores, porque recuerden que esos estados financieros, ¿a quién se les va a dar cuenta? A los dueños de la empresa. Por lo tanto, tiene que estar todo de que sea entendible y comprensible para todas las personas que vayan a utilizarlo o a verlo. Es importante señalar, como se los he dicho anteriormente, que en la NIC 1, en lo que tiene que ver con la presentación de los estados financieros, señala claramente que usted debe colocar la información de forma correcta. Tiene que colocar el nombre de la organización o el tipo de identificación. Tiene que colocar el periodo contable que usted está haciendo ese estado financiero. Debe colocar, sí, en ese caso, si usted está haciendo la comparación de los estados financieros de la misma entidad, lógicamente van a colocar el nombre de la organización. Pero si en ese caso usted está haciendo, digamos, una comparación, digamos, para proyectarse en el mercado, para tomar decisiones basado en una empresa similar a la que usted está haciendo los estados financieros, también se debe señalar. Igual que en ese caso se debe señalar el periodo en el cual usted está realizando el estado financiero, que lógicamente siempre es eh, en un año, pero también puede pasar que usted puede hacer un estado financiero tomando en consideración no la totalidad del año en cuestión. Y lógicamente el tipo de moneda que se está utilizando. Recuerden que en este caso, aquí en Venezuela, utilizamos es bolívares, independientemente que haya, digamos, situaciones en donde se vean reflejados, digamos, valores en divisas, pero al realizar los estados financieros se debe colocar es en bolívares. Otra cosa que les quiero señalar tiene que ver que la presentación que usted realice de los estados financieros, tanto del estado de situación financiera, de resultado, el cambio, el estado de cambio del patrimonio y el estado de flujos del efectivo, y lógicamente, si usted está haciendo un cierre de ejercicio, debe llevar lo que se denomina las notas revelatorias. La información que usted presente debe tener pertinencia. Cuando hablamos de pertinencia, es que debe reflejar la situación financiera de la empresa basado en, lógicamente, los libros legales que tiene la organización. Debe ser comprensible y oportuna, y adicional a ello, con la utilización de las normas internacionales de información financiera, que sean comparables. Y adicional a ello, que reflejen en forma fidedigna la situación real de la organización en un momento dado. Fíjense algo, en la actividad evaluativa que vamos a realizar, donde ustedes van a colocar un estudio de caso, van a utilizar para el estado de flujo del efectivo el método indirecto. En el método indirecto se toma en consideración, primero que nada, la utilidad del ejercicio que se obtiene, lógicamente que el estado de resultados, como se lo vengo señalando en las láminas anteriores, y en ese caso ustedes van a reflejar, digamos, los aumentos o disminuciones que tuvo la empresa en las diferentes cuentas, dependiendo del tipo de cuenta que es, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con los inventarios, usted va a tomarlo en consideración para lo que son las actividades operativas propias de la empresa. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la lámina, si tu activo aumenta, por ejemplo, ustedes ven que en el estado de flujo del efectivo que les traje de ejemplo, ustedes ven que ahí señala que hubo un incremento del inventario. Cuando nos vamos acá al cuadro situado del lado izquierdo de su pantalla, señala lo siguiente: si tu activo aumenta en las actividades de operación, usted lo va a expresar con signo negativo. En ese caso,
en, si estamos hablando del pasivo, si el pasivo se incrementa, lo vamos a expresar con signo positivo y luego se realiza una suma algebraica. ¿Qué significa esto? Que signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Y usted va a colocar allí el signo del mayor. Luego, cuando hablamos de las actividades de inversión, lógicamente van a tener que ver con aquellas actividades que aumentaron o disminuyeron sus activos no corrientes. Y en el caso de las actividades de financiamiento, va de la mano con lo que tiene que ver con el pasivo no corriente y con los aumentos o disminuciones que en un momento dado puede haber en el patrimonio. Todo ello se va a sumar, se van a sumar el total de actividades de operación, el total de actividades de inversión y el total de actividades de financiamiento, y esto va a dar como resultado el flujo de efectivo neto, al cual se le va a sumar el efectivo al inicio del periodo, que es el que ustedes tienen reflejado en el estado financiero inmediatamente anterior. Y esto, la sumatoria de ambos le debe dar el efectivo al final del periodo, que es el que ustedes tienen reflejado en caja y banco. Si tienen caja y banco o si tienen efectivo y sus equivalentes, es el mismo valor que ustedes tienen reflejado en el estado de situación financiera actual. Entonces, tienen que tener cuidado con esto y haciendo, como quien dice, para que a ustedes les sea más fácil realizarlo, pueden aplicar este cuadro que yo les estoy señalando acá. Eh, en ese caso, cuando hablamos del estado de cambios del patrimonio, igualito, usted le va a colocar el nombre de la empresa, el periodo que usted está evaluando o los años que usted está evaluando y va a colocar que es el estado de cambio del patrimonio. Fíjense que en cada uno de los estados financieros, independientemente que sea la misma empresa, usted debe identificar los estados financieros. Y en este caso, igualito que con el estado de flujo del efectivo, los valores que se vean reflejados en el estado de cambios del patrimonio deben coincidir con los valores que ustedes tienen reflejados en el estado de situación financiera. Tal como lo señala allí en la lámina, el estado de cambios del patrimonio que nos detalla cómo ha evolucionado las diferentes cuentas que conforman el estado de cambios del patrimonio en cualquier entidad durante un periodo determinado. Entonces, ahí en ese caso se ve la afectación de las transacciones que se han realizado en cuanto al capital contable o el patrimonio. Hay algo que es muy importante señalar, que muchas veces algunas organizaciones no hacen, digamos, el, eh, no, o no han realizado, si se quiere, los cambios que ha habido cuando se le han quitado los ceros en la moneda, y entonces muchas veces tiene un registro eh, sumamente viejo, pero no se le han hecho esos cambios, y eso trae como consecuencia que cuando usted elabore el estado de cambios del patrimonio, usualmente las cifras van a ser, digamos, no van a ser cifras fidedignas. Por eso es que es tan importante adicional a cumplir con lo que tiene que ver con las normas internacionales de información financiera y las normas contables, también es importante cumplir con la normativa legal, que nos señala que se deben realizar al cierre de cada ejercicio. Eso se debe reflejar en el registro mercantil y se debe hacer los cambios adecuados que tengan que hacerse para lograr que el capital social en verdad sea fidedigno y sea acorde con la actividad económica que realiza la empresa en un momento dado. Por ello es importante, como ustedes van a hacer un estudio de caso, hay algo muy importante también que ustedes tienen que realizar. Ese estudio de caso debe partir
de un balance de comprobación. Y ese balance de comprobación se sobreentiende que debe estar cuadrado. Lo que usted le dé por el débito es lo mismo que le da por el crédito con las diferentes cuentas que ustedes vayan a utilizar en el estudio de caso que ustedes vayan a tomar en consideración para realizar esta actividad evaluativa. Es importante que lo hagan porque eso tiene una ponderación y muchas veces pierden esa ponderación por no colocar el balance de comprobación con las respectivas cuentas debidamente cuadradas. Otra cosa que también es importante, recuerde que los estados financieros, las cifras, le dicen algo a la entidad de un periodo a otro, que puede ser que de repente en un momento dado han disminuido sus inventarios o en ese caso sus cuentas por pagar están muy altas. O sea, las cifras que se presentan en los distintos estados financieros, tanto en el estado de resultado, el estado de situación financiera, el estado de flujo del efectivo y el estado de cambios del patrimonio, le deben señalar a la organización cuáles son, digamos, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que que se ve expuesta esta organización de acuerdo a las cifras que se ven reflejadas en los estados financieros. Entonces, por eso es que es importante que ustedes tomen en consideración también estos detalles que si bien muchas veces se hacen a priori o no se toman en consideración de forma óptima, puede generar que en un momento dado, como futuros profesionales que van a ser y futuros asesores, en ese caso puedan dar información o se puedan tomar decisiones en base a suposiciones que no son ciertas. Por eso es que es muy importante generar los estados financieros tal cual con la información que se encuentra reflejada en los libros contables. Recuerden que adicional a ello, en los actuales momentos, el contador o el administrador es solidariamente responsable con el dueño de la entidad de lo que se maneja en los estados financieros, porque se sobreentiende que usted es un profesional y en ese caso la información que se detalla en esos estados financieros tiene que ser fidedigna y que refleje la información financiera o la salud financiera de la organización en un momento dado. Bueno, espero que salga muy bien en su actividad y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención.